seguridad y salud en el trabajo, desde alturas y salud laboral. Buenos días para todos. Hoy le hablamos desde la empresa Distralturas y Salud Laboral, una empresa enfocada en el cuidado de la salud ocupacional de nuestras empresas laboyanas y al sur del departamento del Huila. Habilitada por Secretaría de Salud con licencia número 2242 para prestar los servicios de medicina ocupacional, audiometrías, visiometrías, psicología y toma de muestras de laboratorio. El día de hoy vamos a hablar sobre mi vida frente al COVID, un afrontamiento a una realidad dentro de lo laboral. Para dar inicio a eso tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el reto que nosotros debemos asumir? ¿Cuál es el reto que nosotros debemos empezar a realizar desde este momento? Y para ello tenemos que aprender a vivir en la realidad, en la actual complicación que tenemos en nuestro bello país Colombia, que es vivir con el COVID-19. Pero no solamente es aceptar la realidad, sino tomar medidas que nos promuevan nuestra seguridad y promuevan nuestro autocuidado. Es aprender a aceptar todas estas nuevos acontecimientos que se nos están presentando a nivel personal, estos nuevos retos a nivel social, a nivel familiar, y que nos involucran a cada uno como individuos. ¿En qué? En preservar nuestra vida. Es por ello que tenemos que aprender a tomar medidas, y estas medidas se basan también en el área familiar, en nuestra convivencia, en cómo poder nosotros medir una situación ante un tipo de acontecimiento emocional que surja dentro de nuestros procesos y nuestros núcleos familiares. El día de hoy contamos con nuestras familias de que estamos conviviendo nuevamente con ellos, porque nosotros tenemos dos grupos de familias. Uno es la familia biológica, donde están papás, abuelos, hermanos, tíos, primos, etcétera, con las personas con quien vivimos, esposas, esposos, hijos. Y otro tipo de familia que son las personas con las que trabajamos a diario, con las personas que convivimos de una u otra manera y socializamos. Y es justamente con estas personas de nuestro vínculo laboral con las cuales compartimos un gran número de horas y días a la semana. Es por eso que en la convivencia familiar nosotros tenemos que ser partícipes de poder brindar un apoyo emocional a alguno de nuestros miembros que lo llegue a necesitar, como es en el caso de nuestros adultos mayores. Estas personas que son cargadas de experiencia, estas personas que llevan tiempo trabajando, que llevan tiempo de conocimiento y a raíz de su vida han adquirido experiencias incalculables, invaluables, y que eso ha sido el motor de forjamiento de las nuevas generaciones, es decir, de lo que él ha venido procesando, o sea, sus hijos, nosotros. Es aquí donde nosotros como promotores de nuestra familia, como protectores de nuestra familia, tenemos que empezar a moldear ese tipo de emociones y aprender a caracterizarlas y aprender a escudriñar entre cada uno de ellos qué está sucediendo a nivel emocional, qué le pasa, por qué está así, qué siente, cómo se siente. Una vez nosotros evidenciados en esta forma, tenemos que pasar a la parte social, que son las relaciones interpersonales. Cuando hablamos de la parte social, también tenemos que hablar sobre el tipo de vínculos que nosotros estamos llevando con nuestras amistades. Anteriormente estábamos bien porque podíamos salir, podíamos ir de compras, podíamos ir de rumba y no pasaba absolutamente nada. Pero con la actual complicación que se está viviendo con la pandemia, nos hemos dado cuenta que esas situaciones cambiaron totalmente. Y no solamente cambiaron para un bien, para la protección, sino que cambiaron
para poder mitigar el impacto que se genera frente al COVID. ¿Qué sucede? Cuando nosotros no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo en un encierro, de estar tanto tiempo en nuestras casas, sino que nosotros somos un ser natural y social por naturaleza, nosotros nos empezamos a llenar de ciertas emociones que nos causan desconfort, estrés, ansiedad, malestar, enojo, iras, porque no hemos estado acostumbrados a estar tanto tiempo en un mismo sitio. Dejar a un lado las salidas, dejar de un lado ir a fiestas, salir a paseos, compartir con personas diferentes. Todas esas modificaciones es el reto que nosotros tenemos que asumir. Es el reto en el cual la biología o la naturaleza en este momento nos ha sumado a nuestras vidas. Es por eso, conociendo cuál es el reto que nosotros tenemos que aceptar, vamos a pasar a la realidad del asunto. Y es aquí donde nosotros tenemos que afrontar, nosotros tenemos que llegar a tener conciencia de que la situación no va a mejorar en este momento. Y quién sabe, en un próximo futuro, cómo se puede haber comportado eso, cómo se puede haber reflejado esta situación. Y cuáles son esos cambios que a nosotros nos va a tocar aprender a vivir y que nos toca seguir conviviendo, queramos o no, con esta parte de la realización del COVID. Es aquí cuando nosotros tenemos que tener 3 aceptaciones. Aceptación, el primer objetivo. Responsabilidad y compromiso. Cuando nosotros hablamos de aceptación, nos vamos a que este es un proceso donde cada uno de nosotros tenemos que ser partícipes para nuestra tranquilidad emocional y debemos cumplir con estos retos generados actualmente. ¿Cuáles son los retos? Acostumbrarnos a que debemos salir con ciertas restricciones a la calle. Acostumbrarnos a que tenemos que utilizar elementos de bioseguridad para la protección nuestra, de nuestra familia y de nuestros conciudadanos. Aceptar de que nuestros hijos van a tener que tener una educación diferente a la que nosotros hemos tenido. Aceptar que en los retos que se viven ahora en el futuro van a ser unos cambios que va a enseñar a la raza humana cómo sobrevivir. Recordemos que nosotros como seres humanos somos por naturaleza sobrevivientes y siempre buscamos sobrevivir en cualquier circunstancia que se preste ante la eventualidad de los cambios climáticos, cambios físicos, cambios en el ciclo vital, en el ciclo hormonal y en la naturaleza. Estos son cambios que a nosotros nos van a generar ayudas y nos van a proyectar a que nuestras generaciones, nuestros hijos, salgan más preparados para afrontar una realidad como la que nosotros estamos viviendo en este momento. Algo que tenemos que se llama responsabilidad. La responsabilidad es que cumplir con esas necesidades interpuestas ante las eventualidades que están latentes en la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que cumplir con los protocolos estandarizados de normas de bioseguridad, tenemos que cumplir con los requisitos de lineamientos de seguridad, tenemos que ser receptores de la información y tenemos que transmitir la información a nuestros hijos para que ellos puedan captar la idea y empezar a trabajar. Nuestros hijos son unas maquinitas de copia cuando están pequeños. Ellos copian todo lo que nosotros como adultos lo hagamos. Todo, absolutamente todo. Las palabras, la forma, el trato, el socializar, el entablar una conversación, ellos son una esponja. Es en ese momento cuando nosotros tenemos que cumplir con la responsabilidad de poder mitigar el impacto frente al COVID. Después de esa responsabilidad pasamos a unos compromisos. ¿Cuál es el compromiso? Aceptarnos.
aceptar la realidad y comprometernos realmente con la situación y adecuarnos para que en un futuro próximo nosotros o nuestra generación pueda tener una mayor calidad de vida. Es aceptar los cambios del futuro, es aceptar los cambios que nosotros tenemos como seres humanos. Una vez conocido cuál es la realidad, pasamos a un plano que es lo laboral. Cuando hablamos de lo laboral, nos vamos a referir a cambios y hábitos que nosotros teníamos. Los hábitos eran llegar a las 7 de la mañana, trabajar 8 horas, salir cansado, irnos para nuestra casa, cenar, acostarnos a dormir y al otro día volver a repetir la misma secuencia sin interrupciones. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad laboral, tenemos una carga laboral y tenemos que rendir con esa carga laboral. He aquí cuando se generan los cambios dentro del hábito, dentro de los hábitos, que nosotros tenemos unas ventajas, desventajas y después un reflejo en el área personal. Cuando nosotros hablamos de ventajas nos referimos al área laboral, al área económica, al área empresa. ¿Cuáles son esas ventajas que puede tener en este momento con la actual pandemia las empresas? Primero, en lo económico van a tener, auxilios y se van a ahorrar cierta cantidad de dinero en el recurso humano, en el talento, en sus trabajadores. ¿Por qué? Porque cuando hablamos en el recurso humano tiene que haber recortes de personal o recortes en sus horas laborales. Y una vez hechos los recortes en horas laborales, se disminuye el ingreso de salario. La disminución de costos. Cuando hablamos de disminución de costos nos referimos a la parte presupuestal, impuestos que esa empresa deba generar pagos, impuestos que esta empresa deba responder ante los entes territoriales y que controlan la economía de esta financiera o de esta empresa con la cual nosotros estamos trabajando. Pero a raíz de eso, que también hay ventajas, se presentan ciertas desventajas que nos van a impactar aún más, tanto para el dueño de empresa como sus trabajadores y como para la producción de la misma. ¿Qué sucede cuando nosotros recortamos el personal? Los procesos se vuelven más lentos. Se retrasa la entrega de los resultados y la productividad. No hay un empalamiento donde las personas puedan generar. Fuera de eso, se genera sobrecarga laboral en las personas que actualmente están trabajando, ya sea que estén trabajando medio tiempo o tiempo completo, pero que a su vez tienen que cumplir con ciertas actividades del compañero que ya no está. Y tienen que asumir esa responsabilidad. Entonces ahí es donde vienen estos factores emocionales y comienzan a causar efectos secundarios dentro de la complicación, dentro del problema de la coyuntura que tenemos en este momento. Es ahí donde empieza a aparecer los problemas de ansiedad, los problemas de estrés, los problemas de agresividad, se ven envueltos en discusiones familiares, se ven envueltos en discusiones laborales, se ve envuelto en el bajo rendimiento laboral. Y es ahí, en ese proceso, donde la empresa, desde un apoyo psicológico, debe instaurar mecanismos de apoyo psicosocial a sus trabajadores para mitigar el impacto que éstas pueden llegar a generar con el uso o con el esfuerzo excesivo para el cumplimiento de las metas. Si yo como trabajador sé que estoy encargado de entregar todos los días una contabilidad o tengo que entregar cierta producción de 10 paquetes de galletas al día, es un ejemplo, pero resulta que el compañero que tenía que hacer la crema de esas galletas lo terminaron el contrato porque tuvieron que despedir y pues él se le vencía el contrato y pues hasta ahí llegó. Resulta que yo tengo que encargarme de la producción de la crema, de contabilizar o cuantitivar la crema para que me quede en el punto exacto para que pueda llegar a esas galletas. Entonces, ¿qué hago?
Si yo me dedicaba a prender el horno, a meter las galletas y a cocinarla, ahora tengo que hacer esos dos trabajos. Y uno de los dos puede ser un resultado fallido de esa necesidad o de esa sobrecarga. Y es ahí cuando se genera el estrés y cuando es ahí cuando el jefe llega y dice, pero ¿por qué no ha sucedido? ¿Pero por qué si estamos? ¿Pero por qué la producción? Pero no se da cuenta del daño que ha causado o del problema que ha causado al entregarle una segunda o una tercera obligación a una sola persona que tenía anteriormente una responsabilidad. Es aquí, en ese preciso momento, cuando tanto contratista como contratante deben de crear un impacto positivo en la adquisición del recurso, en crear un ambiente propicio para poder sacar una producción a flote. Cuando tenemos estas desventajas, a nosotros como trabajadores o a nosotros como jefes o a nosotros como directivos se nos presenta algo en lo personal. En lo personal, ¿qué es? Si primero se me termina el contrato y soy despedido, voy a tener mis emociones alborotadas. Intranquilidad, voy a tener enojo, frustración, problemas económicos, una estabilidad emocional muy baja, un desabastecimiento alimenticio, porque si no tengo ingresos yo no puedo comer, y si yo no como pues me enfermo, y si me enfermo pues me muero, y si me muero pues mi familia queda desamparada porque ellos no pueden trabajar, o porque su vida útil para trabajar ya no les da, o porque tengo hijos pequeños y no los puedo sostener. O no factiblemente tengo que llegar hasta fallecer, sino que empiezo a tener antecedentes o ataques, puedo empezar a generar ansiedades, depresiones y frustraciones, que lo cual esto me va a llevar a un estado de desasosiego y a pensamientos irracionales, y lo cual me puede conllevar a culminar con mi vida. Estos nos pueden generar problemas más adelante, tanto físico como emocional, y es aquí donde lo laboral y lo personal tiene que ver con la parte psicológica. Es aquí donde usted, que en algún momento se sienta que no tiene ánimos, que no sabe qué hacer con su vida, que tiene pensamientos irracionales, que no sabe cómo poder rehacer su vida y no encuentra una estructuración, es aquí donde usted debe empezar a buscar ayuda profesional. No nos dé pena decir necesito un apoyo psicológico. No nos dé pena decir me siento triste o me siento mal. Es aquí donde en este momento nosotros, como seres humanos, nos metemos en el reto y decimos me pasa algo y necesito ayuda. Y es aquí donde tenemos que encontrar los mecanismos de estabilizar nuestras emociones. Una vez con esto, desde la parte laboral, hablando desde ya lo laboral, tenemos que vincularnos a que si nos quedamos sin empleo, se nos van a venir varias emociones fijas y que nos puede llegar a afectar, como lo que hablaba anteriormente. En lo personal, la persona que está trabajando va a acarrear enfermedades por la sobrecarga. Puede generalizarse en estrés, en una ansiedad, en el temor de poder llegar a la empresa y por un posible contagio porque tuvo que atender al cliente. Todas estas informaciones o todos estos síntomas que están surgiendo deben ser evaluados. Y usted, señor de empresario, debe preocuparse por la salud mental de sus trabajadores y por la salud mental de los que aún tienen en este momento trabajando, con sobrecarga, sin sobrecarga, medio tiempo, pero aún así genera estabilidades y malestares físicos y emocionales. Una vez hablando de lo laboral, terminando ello, pasamos a las medidas de autocuidado. ¿Y cuáles serían estas medidas de autocuidado? Pues ya vemos que tenemos que pasar más tiempo en nuestras casas, entonces incrementemos nuestra rutina de ejercicios en casa. Aumentemos nuestro propósito de poder crear hábitos de vida saludable.
También crear o tratar de aumentar el proceso cognitivo, y es leer libros, empezar a diseñar crucigramas, acertijos, rompecabezas, empezar a desarrollar esa motriz que necesitamos, que a medida que estamos tan ocupados en nuestro trabajo hemos venido desgastando y no nos hemos dado cuenta. También, como medida de autocuidado, tenemos que evitar las salidas, estrictamente ir a hacer lo que sea necesario, hacer mercado, a pagar cuentas o hacer una diligencia rápida, chiquita, y regresar. Tenemos que empezar a permanecer poco tiempo en dispositivos electrónicos. Ahora, con la actual pandemia, se ha visto un incremento en el consumo de internet, de navegación, y por lo tanto esto nos genera a que tengamos que estar sometidos, pegados todo el día en la pantalla, pero esto puede acarrear enfermedades a nivel visual. Y es aquí donde nosotros también tenemos que tener ciertos criterios para poder seguir manejando. Entonces, vamos a manejar el televisor 1 hora, vamos a ver televisión 1 horita con la familia y lo apagamos y nos dedicamos a hacer manuscritos, a hacer rompecabezas, a jugar, a hacer ejercicio. Es incrementar esos hábitos de vida saludable. Otro que es el cuidar nuestra salud mental, y es muy importante, dado al encierro, dado al confinamiento que vamos a estar o que estamos en este momento. Se pueden caracterizar enfermedades de la parte psicológica. Pueden desencadenar agresiones hacia su propia familia. Pueden desencadenar autolesiones. Y sobre todo, pueden ocasionar estados emocionales diferentes o cambiantes. Por lo tanto, es aquí donde nosotros, como persona, tenemos que tener pautas de autocuidado y, sobre todo, visitar a personas especializadas como lo son los psicólogos, para poder que nos brinden una asesoría adecuada frente a la mitigación del impacto que estamos evidenciando actualmente. Es aquí donde nace la necesidad por Distrialturas y Salud Laboral ayudarlos a ustedes como trabajadores y a usted como empresario a mitigar ese impacto psicológico que ha generado la complicación de la actual pandemia con el COVID-19. Y es orientarlos a un afrontamiento, a una realidad que se vincula en nuestras áreas laborales, y es de suma importancia que cada uno empecemos a creer en la realidad, a creer en lo laboral y a tomar medidas de autocuidado. Distrialturas y Salud Laboral, comprometidos con la salud de sus trabajadores. Seguridad y salud en el trabajo.